Se escucha bien y se ve bien, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Si se traba, me dicen y saco mi cámara. ¿Ahí lo pueden ver bien? Sí, se puede. Sí, ahí se ve bien su pantalla. A ver. ¿Ahí se escucha bien y se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, voy a poner presentación y arrancamos. Bueno. No se escucha trabado, ¿no? Pues... Perfecto. Si se traba me dicen que me acerco al módem. Bueno, estabilización de los sistemas 2. Este seminario está dividido como si fueran 3 segmentos. Y viene relacionado a estabilización de los sistemas 1 y a lo que vimos anterior del clampeo oportuno del cordón, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo la transición de la vía exuterina a nivel cardiorrespiratorio, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué otras cosas se dan a nivel de la homeostasis del medio interno, del metabolismo de la glucosa, y después vamos a ver un poco de bilirrubina, ¿sí? Que es un tema también frecuente y muy preguntable. Bueno, arrancamos. Entonces, cuando clampeamos el cordón, la transición no es cardiorrespiratoria. Repasando, ¿qué pasaba cuando clampeaba el cordón con la resistencia vascular pulmonar? Disminuía la resistencia pulmonar y... Perfecto. La sistémica aumentaba la sistémica. Perfecto. ¿Y qué entienden por medio interno? Hay un todo cambio. el funcionamiento. Es el equilibrio de los electrolitos. Bien, perfecto. El equilibrio de los electrolitos, es la homeostasis y mantener la osmolaridad. ¿De qué líquidos? De la sangre, el líquido extracelular, intracelular. Bien. ¿Y el líquido intersticial puede ser? Claro, el líquido extracelular, ¿cómo está compuesto? Extracelular. En su mayoría por sodio. Creo que por plasma. Cationes, era. A ver, el líquido extracelular está compuesto por 2 compartimientos principalmente. Uno es el intersticio, que lo dijeron, y el otro, ¿cuál es? El intravascular. Bien, el intravascular, el plasma, perfecto, el intravascular. Bien, bueno, entonces, vamos a arrancar. ¿Qué les parece que se encarga de poder mantener la homeostasis de estos compartimientos que estuvimos diciendo recién, del LEC y el LI, y del medio interno? Profe, perdón, con micrófonos abiertos. Sí, hay varios van a tener que micrófonos. apagar los micrófonos, me parece. Sí, apáguenlos y préndanlos cuando quieren hablar, ¿está bien? Para que no haya tanto eco, porque yo también escucho el eco. Ahí se escucha un silencio total. Bueno, igual yo voy repreguntando, así que ustedes se vayan abriendo los micrófonos y me contestan. Entonces es el riñón. ¿Qué otras funciones tiene el riñón, además de esto que estuvimos de decir de mantener la homeostasis, la osmolaridad y los compartimientos de los líquidos del LEC principalmente? ¿Qué otras funciones tiene el riñón? Desechar todas las cosas que hay que excretar del organismo. Los metabolitos y sustancias excretables. ¿Cuál se les ocurre vamos a poquito. ¿Qué sustancias se les ocurre que es muy importante que el organismo tiene que excretar? La orina, profe. ¿Orina? Urea.
La urea, perfecto. La urea se elimina a través de la orina, perfecto. Porque van a ver que en los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, que se dializan para generar, por supuesto, para poder depurar, ¿sí? Pero también para poder eliminar estas sustancias, para poder filtrar la sangre, pero para eliminar estas sustancias que no se pueden eliminar si el riñón no está funcionando. Una de las principales es la urea. Los pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica tienen lo que se llama síndrome ureico, ¿sí? O urémico, que se da por la acumulación de la urea, que es muy tóxica para el organismo, ¿sí? O sea que esa función es muy importante del riñón. ¿Qué otra función tiene el riñón? Que me lo estaban diciendo perfecto. Función endocrina. Sí. Producción de Perfecto, hormonas. función endocrina. Perfecto. ¿Qué hormonas produce el riñón? La eritropoyetina. Eritropoyetina y La vasopresina. Perfecto, la antidiurética vasopresina. la hormona antidiurética. ¿Y qué otra cosa más? Que tiene un sistema muy importante que regula. Aldosterona. Renina. Renina, angiotensina, aldosterona. Perfecto. Esa sería la función hormonal, ¿sí? Y la otra, que es muy relacionada con mantener el metabolismo, es la regulación del estado ácido-base, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el órgano principal de mantener esta homeostasis? ¿Sí? Es el riñón, que dijimos que mantiene la composición hidroelectrolítica, es decir, del agua y de los electrolitos, el volumen, ¿sí? Que es lo que estuvimos hablando, y la osmolaridad del LEC. Por otro lado, la excreción de metabolitos y tóxicos, a la cabeza va la urea, y la función endocrina que estuvimos diciendo, eritropoyetina, antidiurética, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y después la regulación del estado ácido-base. ¿Qué es el estado ácido-base? ¿Es un estado de equilibrio en el pH? ¿Puede ser del organismo? Exacto, exacto. ¿Y por qué es importante el pH? Que el organismo mantenga un pH constante en la sangre. Creo que es para que pueda desempeñar sus funciones óptimamente y si obviamente cae en situaciones de desregulación como una alcalosis excesiva o una acidosis excesiva, bueno, hay problemas, pero no sé cuál. Bien, bueno, es porque hay los complejos enzimáticos y los circuitos dentro del organismo de las enzimas funcionan con un pH adecuado, ¿sí? Hay enzimas que se inactivan con un pH adecuado y que se activan también. Entonces es muy importante mantener la homeostasis y el regular el pH, ¿sí? Porque las enzimas, los complejos enzimáticos vitales de nuestro organismo requieren un pH adecuado, ¿sí? Entonces, por eso... Se ve un poco oscura la pantalla y no alcanzamos a ver bien el... ¿Oscura? Ahí, a ver, ahí. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Bueno, porque estaba en activo, un ratito como que se baja la luz. Me lo dicen y lo vuelvo a apretar. Bueno, ¿qué fue? ¿Estos los riñones funcionan dentro de la vida intrauterina, dentro del útero? ¿Funcionan los riñones? ¿Qué es parte de la Pero no eliminan toxinas. Aproximadamente a la semana 12, 14 comienzan a producir orina. Bien, Y regulan ¿para qué es importante también que produzcan orina? para el líquido amniótico. Exacto, regulan el volumen del líquido amniótico. Esa es la principal función que tienen los riñones intraúteros, ¿sí? Que no son todas estas funciones que acabamos de decir, que eso se da en la vida extrauterina, ¿sí? Los riñones intraúteros regulan el volumen del líquido amniótico. Se forman a partir de las semanas quinta, séptima semana, ya empiezan a producir algo de orina, ¿sí? Y la capacidad aumenta a medida que va aumentando la edad gestacional. Regulan el volumen del líquido amniótico y vamos a ir viendo que a medida que, vamos a ver que en un feto de tantas semanas tenemos mucha más cantidad de líquido, ¿sí? En el recién nacido tiene más cantidad de líquido y en el adulto tiene menos. De líquido, principalmente es a expensas del LEC, el compartimiento extracelular, ¿sí? Ese agua corporal total que ya está aumentada en el feto y en el recién nacido se va a ir reduciendo porque va aumentando la masa sólida. A medida que se empiezan a mineralizar los tejidos, se empiezan a formar los huesos del recién nacido y el resto de los tejidos, esa masa corporal, el agua corporal total, se va disminuyendo gradualmente. Ahora vamos a ver en un gráfico al principio, ¿sí? Y como dijimos, los cambios que lo dijeron perfecto, se ve que les quemé el cerebro, el seminario anterior, los cambios que se producían en el clampeo del cordón a nivel
de la circulación renal, lo que va a producir es, si yo tengo que empezar, ahora ya en la placenta no va a suplir esa función, y yo tengo que empezar a generar orina y a hacerme cargo de la homeostasis, de mantener un pH, de mantener el LEC, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tener más flujo en ese riñón? ¿Qué es inversamente proporcional al flujo? El corte, la disminución. Absorber más o menos. La longitud. La resistencia. No, exacto, disminuir la resistencia, eso es lo que tengo que hacer yo, ¿sí? Lo que es inversamente proporcional a que tenga más flujo es la resistencia. Si yo ofrezco más resistencia, pasa menos flujo. Si yo bajo la resistencia, aumenta el flujo plasmático renal, ¿sí? Entonces, con el clampeo del cordón, disminuye la resistencia vascular del riñón y aumenta el flujo plasmático que llega a ese riñón, ¿sí? Empieza a llegar más plasma que se va a empezar a filtrar y aumenta la velocidad de filtración del glomérulo para poder generar orina, ¿sí? Entonces, estos son los cambios. Cuando nosotros preguntamos qué cambios se dan cuando se produce el clampeo del cordón, está perfecto y es súper completo que digan lo de la circulación pulmonar, la circulación sistémica y qué pasa a nivel del riñón también, ¿sí? ¿Qué es esto? Que disminuye la resistencia vascular del riñón, aumenta el flujo plasmático renal y por consecuencia aumenta la velocidad de filtración glomerular. Además de que acá ya se empiezan a jugar los factores hormonales que estuvimos hablando antes del riñón, ¿sí? Bueno, y esto es lo que les contaba antes. Un feto de 8 semanas es casi todo porcentaje de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tejidos están empezando a formar. Después, en el segundo trimestre van a crecer y en el tercer trimestre se van a hacer los depósitos. Eso acuérdense siempre, en el primer trimestre se forman los tejidos, en el segundo crecen esos tejidos que se empezaron a formar y en el tercer trimestre se realizan los depósitos. El recién nacido tiene el 80% de agua. Van a ver cuando un recién nacido nace con los párpados hinchados, con los labios hinchados, con las manitos y los pies hinchados, la panza más distendida, ¿sí? Tiene más líquido. Un adulto, el agua corporal total del adulto es el 60%. ¿A expensas de qué va perdiendo este agua corporal total que yo les remarqué recién? ¿Del líquido extracelular? Perfecto, expensas del líquido extracelular. Si ustedes ven el porcentaje LEC-LIC a las 8 semanas es 60-40, después se equipara, entonces la relación va 1-1 y después se invierte y se hace 20-40. ¿Por qué? Porque en el adulto lo que va a predominar es el componente intracelular. Las células tienen que estar turgentes, yo no les puedo sacar agua a las células empiezan a crecer desde el feto y siguen creciendo en la vida adulta, ¿sí? Entonces, el componente intracelular no se toca, el que va a disminuir es el LEC. ¿Por qué? Porque se empieza a absorber líquido, el feto tenía mucha agua y esa agua va disminuyendo a expensas de que se empiezan a formar los tejidos, a mineralizar el hueso, ¿sí? Entonces, empezamos a perder agua. Entonces. Profe, una pregunta. Sí. Perdón. Porque la biografía también habla del volumen extracelular y volumen intracelular. O sea, es importante, es lo mismo, es como lo global del líquido. Es lo global, pero a fines prácticos es lo mismo, ¿sí? El LEC y lo que hablamos siempre es del LEC y el LIC, ¿sí? Pueden decir volumen extracelular, no pasa nada, lo pueden decir, ¿sí? Pero los compartimientos de los que hablamos siempre son el LEC y el LIC. No vamos a hacer esa disquisición entre volumen y volumen corporal extracelular y volumen intracelular, no pasa nada. Pero acá la pregunta que les hacemos siempre, que tienen que contestar, es que el riñón, ¿cuál es la función que cumple en la vida intrauterina, que es regular el volumen del líquido amniótico? ¿Cuáles son todas las funciones que se hace cargo posterior, que son todas las que vimos acá, ¿sí? La de excretar metabolitos y tóxicos, que eso antes no lo hacía, regular el estado de ácido base, que antes no lo hacía, mantener la osmolaridad, el volumen y la composición del LEC y la función endocrina, ¿sí? ¿Cómo se da todo esto? Porque al momento del clapeo del cordón favorecen estas tres cosas que ya repetimos, que es la disminución de la resistencia vascular y por ende aumenta el flujo plasmático y por ende aumenta la velocidad de filtración. Y entonces, ese recién nacido, vamos a ver cómo se traduce esta contracción del LEC, esto que pierda LEC, cómo se les ocurre que lo vamos a ver en la clínica. Con la disminución del peso. Perfecto, la disminución del peso, porque está perdiendo agua. ¿Cuánto es la disminución del peso normal de un recién nacido de término? El 10%. Perfecto, hasta el 10%. ¿Y un pretérmino? Del 15%. Hasta el 15%.
Perfecto. Eso es pregunta de parcial, de final, de todo, ¿sí? ¿Cuánto pierde? ¿A expensas de qué? De la contracción del LEC. ¿Cómo es la relación, la proporción de esto, ¿sí? Que se invierte completamente en la vida intrauterina a la vida extrauterina, ¿sí? Y además hay algunas situaciones que tienen implicancia en esta transición a la vida extrauterina. Por un lado dijimos lo del descenso fisiológico, que yo lo espero en las 72 a 96 horas de vida, ¿sí? Y es por contracción del LEC. Eso es una pregunta de siempre. Después, ¿qué otras cosas me van a hacer que pierda más peso? ¿Saben qué son las pérdidas insensibles? Las pérdidas Las que se por pierden calor y por eso. piel, las que se pierden por piel y por respiración. Perfecto. Si ustedes ven, cuando nosotros salimos, no sé, un día de frío, y hacemos una exhalación profunda, van a ver que se humidifica. Eso es lo que perdemos, ¿sí? Son pérdidas que no las podemos cuantificar. Yo, para saber cuánto pierdo, por ejemplo, de orina, puedo agarrar un frasco, llenar el frasco y puedo ver cuántos litros pierdo de orina en 24 horas, ¿sí? No puedo cuantificar las pérdidas insensibles, se calculan, hay un cálculo que es 300, no importa, mililitros por metro cuadrado, no importa eso, pero es para saber. Son pérdidas no cuantificables a través de la piel y a través de la parte respiratoria. Y eso también implica en el descenso fisiológico, ¿sí? Del peso. Y a medida que es más pequeño el bebé, si nace prematuro, estas pérdidas insensibles aumentan. ¿Se les ocurre por qué en un prematuro tiene más pérdidas insensibles? Decía porque queda en una posición como estirada, que exponiendo todo su cuerpo. Bien, pero Sí, más y está importante todavía. El factor de la piel también tendría que ver, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa con la piel del prematuro? es muy finita. Es más finita, ¿sí? Entonces no está totalmente queratinizada, entonces pierde más calor y tiene capilares también muy finitos, es más translúcido, entonces es más fácil que pierda calor, ¿sí? Bueno, si bien la función del riñón empieza desde la vida intrauterina, vamos a ver, y esto lo van a ir relacionando a medida que avancen los núcleos, que ese riñón no está capacitado para poder concentrar y para manejar una carga de solutos importantes, ¿sí? Por eso es que nosotros recomendamos siempre como primera opción de alimentación la leche humana, porque es una leche que tiene una osmolaridad adecuada al riñón del bebé. ¿Qué pasa con la leche de vaca? Esto lo vamos a ir viendo en el módulo de lactancia. La leche de vaca tiene una osmolaridad muy alta, tiene mucha carga de proteína, porque el ternero, cuando la leche de vaca es para los terneros, cuando nace, en las primeras horas está caminando, y yo necesito que forme músculos, ¿sí? Rápidamente. Nosotros, hasta los 12 meses, no empezamos a caminar, no logramos la alimentación, entonces no es importante eso. Entonces, nuestro riñón no es capaz de manejar la carga osmolaridad, la carga, gran carga de solutos y osmolaridad que tiene la leche de vaca fluida, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso de la prematurez, esto pasa, se empeora porque además tienen otros riesgos, tienen más riesgo de deshidratación, tienen más riesgo de hacer hemorragias y son más cargas de volumen que tiene que manejar ese riñón. Vamos a ver, por ejemplo, que la alimentación complementaria la vamos a indicar a partir de los 6 meses por lo mismo, porque es un riñón que no puede manejar todo tipo de alimentación, no puede manejar carga de solutos, ¿sí? Bien. Por eso le damos la leche humana, que la osmolaridad es perfecta, es constante, porque es un riñón que si bien empieza a funcionar en la vida intrauterina, como les dije, porque regula el volumen del líquido y el bebé orina, tiene estas limitaciones al momento del nacimiento. Y, por otro lado, saber que como regula el volumen del líquido amniótico del riñón, si un bebé tiene una agenesia renal, es decir, que no funcionan los riñones, no se desarrollaron, ¿qué va a pasar con ese líquido amniótico? Se va a acumular y va a aparecer polidramio. Exacto. ¿Y qué va a pasar si tiene un trastorno deglutorio? Que no pueda tragar. También lo mismo. Perfecto. Y si tiene una atresia esofágica, es decir, que ¿saben lo que es una atresia esofágica? La estrechez en el esófago. O hay una, Es la En falta la luz del de... esófago. Cuando hay, Exacto. es cuando no hay la impermeabilidad del esófago, ¿no? Perfecto. Es la falta de recanalización, es un trastorno genético, la falta de congénito, la falta de recanalización de la luz del esófago. O sea, la boca no se comunica con el estómago, ¿sí? Por algún motivo. Entonces, lo que traga ese bebé no va al estómago. ¿Sí? Es decir, que no orina, ¿sí? Entonces, generalmente tienen polidramios. Bueno, hasta acá esto es lo que vamos a ver de el riñón. ¿Se entendió? Perfecto.
Sí, perfecto. Estas son las cosas que preguntamos. ¿Qué pasa con el LEC? ¿Cómo se traduce, que es el descenso de peso? ¿Cómo es la relación que estuvimos hablando? ¿Cuáles son las funciones del riñón? Tanto en la vida intrauterina como en la vida extrauterina. Y qué es lo que pasa con el clampeo del cordón. Eso, con que sepan eso está perfecto, que es lo principal que preguntamos, ¿sí? Vamos a hablar del metabolismo de la glucosa, que también es bastante engorroso, ¿sí? La glucosa es el principal nutriente que tiene el feto y mientras esté en la vida intrauterina le llega constantemente, ¿sí? A través de la vena umbilical le llega todo el gradiente controlado entre la leucemia materna y la leucemia fetal, porque tiene transportadores de glucosa, fantástico, el bebé nunca va a tener una hipoglucemia intrauterina, ¿sí? Mientras esté en la vida fetal, el aporte de glucemia es constante, ¿sí? Un gradiente, pero es constante. Vamos a ver que cuando clampeamos el cordón, al momento del clampeo del cordón, cuando clampeamos el cordón, si yo clampeo el cordón y mido la glucemia de la vena umbilical, recuerden lo del cordón, la trampa de que la vena es la que lleva la sangre oxigenada y los nutrientes, y son las arterias umbilicales, ¿se acuerdan? Que sacan de las arterias ilíacas, las que vuelven con la sangre desoxigenada. Entonces la sangre oxigenada y con nutrientes va a través de la vena. Si yo clampeo el cordón y saco una muestra del cordón que todavía tiene sangre, voy a tener casi la leucemia materna, ¿sí? Entre un 80 al 90% de la leucemia materna. ¿Qué pasa? Es como si le cortara el chorro, el combustible principal, se lo corto de repente, ¿sí? Entonces, esa glucemia del recién nacido, el neonato, empieza a bajar, porque yo le corté este aporte constante que tiene, como si, bueno, cuando van a cargar el tanque de nafta y queda el distribuidor ahí metido, bueno, es como si lo tuviera todo el tiempo metido y todo el tiempo le está aportando glucosa. Cuando cortamos el cordón, es como si yo sacara eso. Listo, se empieza a consumir enseguida la glucemia, ¿sí? Piensen, todos estos cambios de adaptación que tiene que hacer el bebé en la vida extrauterina, ¿sí? Que está en una situación de estrés, entonces toda esta la glucemia se tiene que mantener, pero vamos a ver que va a caer en las primeras 2 horas a niveles muy bajos, ¿sí? Por eso nunca hay que sacarle sangre recién nacido en las primeras 2 horas de vida, porque el valor va a ser muy bajo, es lo que se espera, ¿sí? Al nacer, la glucemia del recién nacido en la vena umbilical, es lo que decía, alcanza el 80 al 90% de la glucemia materna, ¿sí? Cuando yo le corto este chorro, cae rápidamente la glucemia y su nivel fisiológico se observa más bajo en las primeras 2 horas. ¿Qué pasa? Aún cuando yo no tenga aporte de glucosa, es decir, que yo no lo prenda al pecho al recién nacido, nuestro organismo pone en marcha, ¿sí? Mecanismos que me van a permitir poder salir de esta hipoglucemia, ¿sí? Si yo estoy diciendo que la situación de adaptación a la vida extrauterina le requiere al organismo aumentar el metabolismo, una situación de estrés, eso lo expone a una situación de estrés enorme al recién nacido que nace. Cuando nuestro cuerpo está estresado, ¿qué libera? Adrenalina. Catecolaminas, perfecto. Sí, cortisol también, pero perfecto. Pero catecolaminas, ¿sí? Lo más inmediato que se libera es catecolaminas, perfecto. Adrenalina, noradrenalina. Esas sustancias van a estimular a la principal hormona que regula la homeostasis de la glucosa, ¿sí? Que es el glucagón. El glucagón es el protagonista en la vida extrauterina en las primeras horas de vida. Esas preguntas de examen y siempre contestan la insulina. La insulina, acuérdense que es para el momento postprandial, cuando yo estoy relajado, ingerí mucha glucosa en mi cuerpo y necesito que una hormona, que es la insulina, me la vaya a distribuir a los tejidos, ¿sí? Y empiece a almacenar. Lo que está de más lo genera como glucógeno, que es la forma de almacenar la glucosa, genera grasas, lipogénesis, eso es lo que hace la insulina. Cuando nacemos no estamos en postprandial, estamos en un estrés absoluto, en un estado de alerta. Y ahí lo que voy a tener es catecolaminas altas, que es lo primero, y las catecolaminas van a estimular las hormonas que llamamos contrarreguladoras de la insulina, que es el glucagón principalmente, y también la hormona de crecimiento de insulinosímil, ¿sí? Pero por excelencia es el glucagón, que lo que va a hacer es ir a romper el glucógeno. Yo les dije que en el primer trimestre los órganos se forman, en el segundo crecen y en el tercero hacemos los óxidos.
En el tercer trimestre se empiezan a hacer los depósitos de glucógeno, ¿sí? Que vamos a ir viendo que, si bien comienzan en los primeros meses, cuando se hacen importante es en el tercer trimestre. Por eso, los recién nacidos pretérmino tienen más riesgo de desarrollar hipoglucemia, porque no llegaron a tener el depósito. Ese glucógeno que está depositado en el hígado es el que va a utilizar el glucagón para ir a romperlo y largar glucemia al cuerpo, ¿sí? Perdón, largar glucosa al cuerpo para que la glucemia se mantenga estable. Vamos a ver que ya en un periodo de 6 horas el recién nacido ya tiene una glucemia normal entre 50 a 70, que es lo que consideramos normal, y se consideramos estabiliza esta glucemia durante las primeras 24 horas. Aún sin el aporte de glucosa, es decir, por ahí la mamá fue una cesárea y estaba dormida y no lo pudo prender al pecho, por ahí fue una mamá que quedó del parto muy cansada, por ahí es un bebé que salió agotado, mucho trabajo de parto y no se prendió bien al pecho en la primera hora. Aún sin el aporte de glucosa, nosotros logramos mantener una glucemia después de las 2 horas, que es cuando cayó, por el glucagón, ¿sí? Y este es el gráfico, que no es muy científico con el dibujito de la cigüeña, pero bueno, se clampea el cordón y se interrumpe el flujo continuo de glucosa que recibía de la madre. Profe. Profe, no estamos ¿No se viendo. ve ahí? No sé. No. Ahí sí. No, A ver, no. Esperen que ¿se ve ahí? No, profe. No. Está la diapo que tiene. La primer diapo de glucemia. ¿Esta no se ve, el grafiquito? Quedó como tildado igual, profe, ahí parecieron. Está la diapo que dice al nacer, la glucemia. Se ve. No, se tendría que mover, si no tengo que volver a cambiar. A Ahí, ver, recién ahí lo pasó y volvió para atrás. Ahí está. No. Volvió para la misma diapo. Bueno, ahí ahí lo tengo parado en la diapositiva que quiero, que es la del gráfico. Que igual lo tienen ustedes eso, en la homeostasis neonatal de la glucosa. Esperamos 2 minutos a ver si llega con delay, y si no, les detengo el compartir y lo vuelvo a compartir. Iba a decir eso, Sí, sacar, por ahí si lo volvés a no le compartir. llega, ¿no? Ahí sí, pero volvió. Pero ahí no está. Ahí. Ahí. Quieta. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces tenemos, se interrumpe, ¿sí? Lo que le decía, la cigüeña, olvídenla, lo que se hace es el clampeo del cordón, se interrumpe el aporte continuo de glucosa a través de la vena umbilical, entonces la glucemia neonatal baja drásticamente en las primeras 2 horas de vida. Con todas las situaciones de los cambios de transición a la vida exuterina, estamos en una situación de estrés y van a aumentar las catecolaminas, la noradrenalina, la adrenalina, y eso va a hacer que se libere el glucagón, ¿sí? Y hormona de crecimiento, insulinosímil, y la que va a bajar es la insulina va a bajar drásticamente, ¿sí? Por eso no es la protagonista en la homeostasis de la glucemia en las primeras horas de vida. ¿Y el glucagón qué va a hacer? Me va a dar una fuente rápida de glucosa para llevar a la sangre. Entonces va a ir a romper esos depósitos de glucógeno que había logrado en el tercer trimestre. ¿Saben con qué rapidez se acaban esos depósitos de glucógeno? ¿Lo leyeron? 12 horas. El 90% del glucógeno acumulado en el último trimestre se rompe en las primeras 12 horas de vida, exactamente, ¿sí? Lo que vamos a tener es glucogenolisis, es decir, voy a romper todo ese glucógeno para poder lograr estabilización de la glucemia neonatal, ¿sí? Y después, para poder mantenerla, también voy a empezar a generar otra vez más glucógeno y voy a usar también cuerpos cetónicos, ¿sí? Que son fuentes alternativas de energía, ¿sí? Este es el gráfico, ¿lo entendieron? Sí. Bien. Esto es lo que ya vimos, quería ver si en la diapositiva anterior. Esto dice lo mismo que dijimos, que el glucógeno producido es depositado en el hígado a fin de poder utilizarlo luego del nacimiento, que lo utiliza el 90% en las primeras 12 horas de vida, y es muy lento en las etapas iniciales y es rápido en el último trimestre, ¿sí? Bueno, esto ya lo dijimos, y ya está. Eso es el metabolismo de la glucosa. ¿Lo entendieron bien? Es lo que quieran que les pueda contestar. Se entendió bien, profe. Bien. Repasando, tienen que saber cómo se produce la homeostasis de la glucemia neonatal, que lo que se da es esto.
Hay una situación de estrés porque ese recién nacido se está adaptando a la vida uterina, se liberan catecolaminas, estimula el glucagón protagonista va a romper los depósitos. Sí. ¿Cómo se produce el qué? No escuché. No sé no sé dónde dije que se produce. Bueno, No sé qué. Habías dicho como... Eso, claro. Por cómo se da la homeostasis de la glucosa. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa en las primeras horas de vida, ¿sí? En la vida exuterina? Eso es lo que tienen que saber, que es lo que les preguntamos. Les preguntamos cuál es la hormona principal que se encarga de la homeostasis de la glucosa, qué pasa con la glucosa en las primeras horas de vida, que yo espero que en las primeras 2 horas caiga rápidamente y a medida que se liberan catecolaminas y el glucagón se libera y empieza a romper mi depósito de glucógeno, que es el que se formó en el último trimestre, que está en el hígado, que lo utilizo en un 90% en las primeras 12 horas de vida, con eso logro a las 6 horas, logro una glucemia entre 50 y 70, que es lo que se considera normal, y que la estabiliza en las primeras 24 horas de vida, cuando además de romper el glucógeno, empiezo a utilizar otras fuentes de energía, ¿sí? ¿6 horas o 12 horas? O sea, transcurrido un periodo de 6 horas, el recién nacido sano presentará glucemia. Claro, la glucemia, claro, porque las más bajas es entre las primeras 2 horas de vida, muy bajas que son patológicas realmente, pero a medida que pasan las horas, sí, en las primeras 2 horas de vida es cuando más cae. Porque escuché 12 horas. No, en las primeras 2 horas, una y segunda hora de vida es cuando el nivel cae rápidamente, y a partir de las 6 horas logra una glucemia entre 50 y 70. ¿Eso es por qué? Porque ni bien nace, empieza a secretar catecolaminas. Eso hace que secrete glucagón, y el glucagón le lleva un tiempo liberarse la sangre, ir a actuar a los tejidos, romper el glucógeno, ¿sí? Hacer la glucogenolisis, liberar la glucemia. Todo eso tarda un rato, no es que se hace enseguida, ¿sí? Me parece que lo que iba a preguntar la compañera, que a mí me pasó igual, profe, hiciste una pregunta y respondieron 12 horas. ¿Esas 12 horas qué era? En las 12 horas es que el 90% del glucógeno hepático almacenado se utilizan en las primeras 12 horas para poder mantener la glucemia. ¿Eso era? Claro, sí. Son cosas diferentes. Sí, son cosas diferentes. Perdón, pensé que me han dicho, como me han dicho los niveles. Sí. No. Para que quede bien claro, el glucógeno se almacena en el último trimestre principalmente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ser utilizado después. Cuando se libera el glucagón va a ir al hígado y le va a decir, vamos a usar el glucógeno que tenés. En las primeras 12 horas se gasta todo, el 90% de lo que costó almacenarlo en el último trimestre se utiliza para poder mantener la glucemia, ¿sí? Esa ruptura del glucógeno se llama glucogenolisis, para poder liberar glucosa, ¿sí? Eso es lo de las 12 horas, perdón, no los quiero marear en horas, igual está bien ahí aclarado y en la bibliografía también lo tiene. Porque hablo muy rápido. Perfecto, gracias, profe. Bueno. Y hasta acá vamos. Y ahora vamos a hablar de ictericia y bilirrubina. ¿Van bien? Sí. Bien. Bueno. Vamos con ¿qué es la ictericia? Que lo tienen bien descrito eso. La coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Perfecto, la coloración amarillenta de piel y mucosas. Bioquímicamente, ¿cómo la puedo ver yo? Profe, se volvió a tildar. No la pasé la diapositiva, ¿está ahí o no? Bilirrubina. ¿Ahí está? Esa es la bilirrubina, la primera, ahí está. Sí, ahí está, profe. Lo que pasa es que la quería decir antes de que la tuvieran, porque cuando está acá ya lo tienen. Bueno, entonces, ¿cómo la ictericia es un concepto clínico? ¿Y en qué se traduce ese concepto clínico? Si yo lo tuviera que ir a buscar al laboratorio. Los niveles de bilirrubina en sangre. Exacto, en una hiperbilirrubinemia, ¿sí? No, exacto. No, hiperbilirrubinemia habla de total, bilirrubina total. Después vamos a decir hiperbilirrubinemia a predominio directo o indirecto, ahora vamos a hablar de eso. Pero cuando digo hiperbilirrubinemia es cifras de bilirrubina plasmática, es decir, bilirrubina total superiores a la de referencia, ¿sí? Pero siempre se habla de hiperbilirrubinemia directa o indirecta. Claro. No es bilirrubina. Pensé que era bilirrubina directa.
No, se puede decir hiperbilirrubinemia total o no aclarás hiperbilirrubinemia y es de la bilirrubina plasmática, que es la bilirrubina total. Ahora, cuando entendamos bien el metabolismo de la bilirrubina, vamos a ver que le podemos, si yo tengo una bilirrubina alta, lo que voy a hacer es ir a buscar en el laboratorio a predominio de qué está alta, de la bilirrubina indirecta o de la bilirrubina directa, ¿sí? Profe, perdón, creo que alguien ya preguntó eso, pero yo quería preguntar. Estas clases quedan grabadas y los Power también. Sí, las clases quedan grabadas, pero eso sí se encarga Cintia Garrido de subirlas, sí, quedan grabadas. No sé cuál sube de todos los seminarios que se dan en el día. Ajá, y los Power no son más subidos en un archivo aparte, son junto con la clase, ¿sí? Sí, creo que sí, pero no, esa parte no te la puedo decir bien. Dale, Bueno, profe, gracias. de nada. Bueno, entonces, bilirrubina. ¿Cómo se forma la bilirrubina? ¿Entendieron algo de lo que dice Fisiología del Guyton, que está puesto en 2 hojitas? Me pareció muy complicado. Eso se toma, metabolismo de la bilirrubina, es pregunta de parcial, de final, todo. Es producto de la degradación de la hemoglobina. De los glóbulos rojos, ¿no? Perfecto. La hemoglobina principalmente viene de los glóbulos rojos. Exacto. Bueno. Este tema que es un poco de memoria al principio, si quieren se los explico y después vemos las dudas, ¿sí? La bilirrubina se va a formar a partir de la degradación de los glóbulos rojos principalmente, que van a tener este grupo hemo adentro, este anillo hemo. Este anillo hemo se va a dividir en un componente de hierro y en biliverdina. Esa biliverdina, a través de una enzima que se llama biliverdina reductasa, se forma la bilirrubina. ¿Dónde se produce esta degradación? En el sistema reticuloendotelial, que está a cargo de los macrófagos, los monocitos y algunos tejidos como son el vaso, los ganglios, la médula ósea, ¿sí? Son los que se encargan de cuando los glóbulos rojos alcanzan su vida media y ya no son útiles para transportar oxígeno, los degradan y los rompen, ¿sí? Los rompen estos compuestos que después son reutilizados. La bilirrubina, entonces, que es larga el macrófago una vez que pasa todo esto que les acabo de decir, se llama bilirrubina indirecta, bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina indirecta o no conjugada tiene una característica, ¿sí? Que no puede andar libre, no es soluble para que vaya en el plasma. Entonces, ¿va unida a quién? Albúmina. A la albúmina. Una proteína. Perfecto, en el 90% va unida a la albúmina, exactamente, la bilirrubina. Es la principal proteína que transporta la bilirrubina. El problema de esta bilirrubina no conjugada o bilirrubina libre, ¿saben cuál es? Si circula libre por la sangre, ¿o a dónde puede ir? Puede ser que puede Cuando cruzar que puede llegar al la cerebro, ¿no? barrera. Exacto, es lipofílica, atraviesa la barrera hematoencefálica y entonces puede producir daño en los tejidos, principalmente en el sistema nervioso central, y ese daño es irreversible, ¿sí? Que eso hace mucho hincapié el PRONAP, que ahora vamos a ver qué cosas, si lo leyeron en el PRONAP de ictericia. ¿Puede repetir ¿Qué? eso? Lo último de lipofílica, Sí. ¿no? Claro, la bilirrubina puede atravesar membranas, que principalmente atraviesa la barrera hematoencefálica, y entonces eso es lo que hace que cuando atraviesa la barrera hematoencefálica tenga un efecto tóxico sobre los tejidos del sistema nervioso central y produce consecuencias que son irreversibles. El daño que produce la bilirrubina en el cerebro es irreversible, ¿sí? Hay un ¿Y eso síndrome cuándo sucede? cuando los niveles son muy altos que la albúmina no llega a unir toda, entonces circula bilirrubina libre que como no es soluble en el plasma, enseguida atraviesa membranas, ¿sí? Y llega a la barrera hematoencefálica. Ese síndrome, hay un síndrome que se llama síndrome de Kernicterus, que es un síndrome muy grave, que es un deterioro neurológico grave de los recién nacidos, que se da por la toxicidad de la bilirrubina en el cerebro, ¿sí? Son recién nacidos que quedan con parálisis cerebral, con opistótonos, con sordera, es gravísimo y es algo que se puede prevenir. A ningún médico se le debería pasar una hiperbilirrubinemia, si el paciente consulta oportunamente, por supuesto,
porque es algo que es irreversible y no tenemos forma de que un recién nacido que nació sano termine con un daño neurológico severo. ¿Se entiende la severidad? Sí. Bien. Y lo que hace hincapié el PRONAP, además de lo del tratamiento, que no hace falta que lo sepan, es que como nosotros tenemos altas precoces antes de las 48 horas de vida, el que controla después al recién nacido con ictericia es el médico de la sala, el pediatra, no lo controla todo lo que se ve, no está internado, siempre se va de alta. Y cuando hace la hiperbilirubinemia es cuando está en la casa. ¿Sí? Entonces yo no puedo ver un recién nacido que me llama algo la atención, que ahora vamos a ver qué cosas, porque tengo que ir a seguramente a sacarle sangre y ver si tiene riesgo o no, y si hay que hacer un tratamiento, instalar un tratamiento precoz, ¿sí? Hay que hacer vigilancia, seguimiento y tratamiento oportuno, no tarde, porque el kernicterus no tiene tratamiento. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, pasó la diapositiva, espera, me pasa, ahí está. Esto es lo que vimos. En pocos casos los valores de bilirrubina llegan a niveles muy altos, se dan una encefalopatía bilirrubínica, ¿sí? El desafío es esto, detectar y monitorear. ¿Es frecuente la ictericia neonatal? Sí, es muy frecuente. Se produce hasta en 2/3 de todos los recién nacidos de término y en el 100% de los prematuros que la presentan, ¿sí? Entonces, este tema es sumamente importante porque lo vamos a ver muy frecuente en la práctica, sea muy frecuente, sean pediatras, sean médicos de familia, sea el médico que trabaja en un centro de atención primaria, ¿sí? Porque es 2/3 de todos los recién nacidos lo van a tener, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hablar del metabolismo, terminamos de hablar del metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Entonces, tengo la hemoglobina, la bilirrubina no conjugada, ¿sí? O bilirrubina indirecta. Esa bilirrubina que está unida a la albúmina, ¿hacia dónde va? Dirigida hacia los hepatocitos, que tienen unos receptores que la van a captar. La captan y la llevan al retículo endoplasmático, ¿sí? En el retículo endoplasmático la van a través de una enzima que se llama UDP, glucuroniltransferasa o uridina difosfato glucuroniltransferasa, ¿sí? La van a conjugar en un 90% con ácido glucurónico y en un 10% con ácido sulfídico, ¿sí? Y esa bilirrubina se llama bilirrubina conjugada, porque la conjugaron con estos ácidos, ¿sí? Esa bilirrubina que es conjugada, ahora se va a poder excretar a través del hepatocito, a través del canalículo biliar a la bilis, de la bilis va a la vesícula, se concentra en la vesícula, por el canalículo biliar, va por el sistema biliar, y eso va a la vesícula, se concentra, de la vesícula sigue su camino, ¿sí? Y hasta el duodeno, ¿sí? En el duodeno se libera la bilirrubina conjugada. La bilirrubina tiene funciones, ¿sí? Forma las sales biliares, permite la absorción de grasas, y vamos a ver que esa bilirrubina conjugada, una vez que cumple sus funciones en el intestino delgado, va a llegar al intestino grueso, y ahí va a agarrar una enzima que es la beta-glucuronidasa, que está en las células, que está en las bacterias del colon, de la microbiota normal, que la vuelve a deconjugar para que se pueda volver a reabsorber, ¿sí? Se reabsorbe como estercobilinógeno y a través va por el sistema porta otra vez al hígado. Este cierre de circuito se llama circuito enterohepático, ¿sí? Porque sale del hígado como conjugada, cumple sus funciones en el intestino delgado, llega al intestino grueso, actúa la beta-glucuronidasa y se vuelve a reabsorber al hígado, ¿sí? Un pequeño porcentaje, un 5 o un 10% de lo que se reabsorbe al hígado, llega al riñón, se filtra y forma lo que es el urobilinógeno, que lo podemos medir en orina, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Qué situaciones se dan en los recién nacidos que predisponen a que estos 2/3 tengan ictericia fisiológica, ¿sí? Situaciones que predisponen. 1, ¿alguien sabe los glóbulos rojos qué pasa? ¿Cuál es la característica de los recién nacidos y los glóbulos rojos? Sí, profe, que tienen una menor media de vida de 90 días. Perfecto, versus 120, exacto. Tienen menor vida media. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo más depuración, ¿sí? Esos glóbulos rojos que duran menos, entonces yo tengo macrófagos que están trabajando más, 2 a 3 veces más, en la depuración de glóbulos rojos, ¿sí? Esa es una de las causas por las que es más frecuente que tengas ictericia. La otra, ¿alguien sabe otra de las causas? La malnutrición materna, o sea, por la leche, que no le dan bien no toma mucha leche. Sí, ¿La madurez del hígado puede ser? Eso, bien. La madurez del hígado, ¿qué pasa?
hay parte de esos receptores que tiene para captar la bilirrubina no conjugada o indirecta que están disminuidos, tienen menor capacidad los hepatocitos de poder captar la bilirrubina no conjugada. Esa es una. Hay otra a nivel del hígado que es que esta enzima que les dije que era importante, la UDP, glucuroniltransferasa, que tiene menor actividad que la del adulto, ¿sí? Estas dos cosas hacen que yo tenga más bilirrubina no conjugada dando vuelta en sangre porque no la puedo captar muy bien por el hígado y además no la puedo conjugar bien. Por otro lado, un poco con lo que tiene que ver de que si no se alimentaba bien con el pecho, los chicos tienen un tránsito intestinal más lento, en general se alimentan cada 4 horas, a veces no hacen caca los primeros días después de eliminar el meconio, y ese mayor tiempo que tienen en el tránsito del intestino hace que tengan un circuito enteropático más aumentado, porque yo tengo mucha bilirrubina ahí dando vueltas que la voy a reabsorber, ¿sí? Entonces, cuando se alimentan al pecho no eficientemente, tienen un circuito enteropático aumentado. Más de por sí ya tienen el circuito y además enteropático aumentado, pero bueno, ese es el factor que lo predispone sería la alimentación a pecho ineficiente, ¿sí? De forma eficiente no, pero de forma ineficiente pasa esto. Por eso cuando presentan ictericia, por lo que llamamos a pecho materno deficiente, la respuesta no es sacarle la leche, la respuesta es que le den más frecuentemente tomas de leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estimulo el tránsito del intestino, entonces eso hace que tengan menos absorción. Mientras más tiempo esté en el intestino en la bilirrubina, más se va a reabsorber, ¿sí? En cambio, si yo formo materia fecal y tengo motilidad del intestino, eso llega más rápido y se elimina más rápido, ¿sí? Bien. Sí. ¿Y la incompatibilidad de RH? Ahora, eso vamos a ver. Estas son las situaciones, las que yo nombré antes, por las que el recién nacido se predispone a la ictericia fisiológica, que es la que se hace el 70% de los recién nacidos sanos, en el 100% de los prematuros, se da por estas cosas. Después vamos a ver que hay otros factores patológicos que influyen, ¿sí? Y en eso está la hemólisis. Es el próximo cuadro que lo tienen en el programa. ¿Qué pasó? Esto es lo que estuvimos diciendo. ¿Por qué se produce hiperbilirubinemia? Porque hay una pérdida del equilibrio entre la producción y la eliminación, ¿sí? Y algunos datos de la fisiología. Esto es lo que ya lo estuvimos diciendo, lo repaso. El catabolismo de los glóbulos rojos es 2 a 3 veces mayor que en el adulto porque tienen menor vida media. La depuración de la bilirrubina no conjugada es menor porque el hígado tiene menor capacidad para captarlo y además tiene menor actividad de la glucosilasa, ¿sí? Y por otro lado, la persistencia de esta enzima beta-glucuronidasa intestinal está más activa, que es necesaria en la vida fetal, aumenta la reabsorción del intestino y favorece así el circuito enteropático, ¿sí? Son las 4 cosas que ya dijimos, ¿sí? Profe, una consulta que no me queda claro. Sí. La ictericia por leche materna, ya sea la normal o la inadecuada, sería ictericia es que es por inadecuada. ¿Cómo? O sea, entran dentro de lo que es ictericia. No entra dentro de la ictericia fisiológica, es otra ictericia que la vamos a ver después cuando veamos lactancia materna, que se da en general después de las segundas, en realidad es un bebé que tenía ictericia fisiológica y que persiste más allá de la primera semana de vida, ¿sí? Entonces cuando ya lo vemos que sigue ictérico a partir de la segunda semana de vida y no tiene un aumento de peso adecuado que me haga sospechar a mí que tiene una deficiencia en la lactancia materna, se dice ictericia prolongada por lactancia materna inadecuada o deficiente. No es la misma que la fisiológica. Ahora vamos a ver un gráfico, una diapositiva en la próxima, que dice las características de la fisiológica. Y la fisiológica, los factores que las predisponen son los que les dije antes, ¿sí? Bárbaro, gracias. Bien. ¿Qué otros factores me hacen que aumente la producción de bilirrubina? Estos serían patológicos, no son normales, ¿sí? Salvo que sean el último, que es la raza asiática, que es para la característica de la raza. Yo tengo equimosis o hematomas. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre que pasa con las equimosis o los hematomas? Por ejemplo, un cefalohematoma en un bebé que estuvo mucho tiempo en un canal de parto. Se tiene que absorber. Claro, tengo ahí glóbulos rojos en algún tejido subcutáneo, lo tengo que reabsorber, son glóbulos rojos rotos que ya llegaron al lugar, se rompió la sangre, listo, o sea, eso lo tengo que reabsorber, tengo más glóbulos rojos para generar bilirrubina. La policitemia, ¿alguien sabe lo que es? Aumento de glóbulos rojos es cuando hay muchos. Exacto, aumenta la masa glomerular. Entonces es lo mismo, yo tengo mucha masa de glóbulos rojos, de eritrocitos circulantes, lo mismo, tengo mucho más glóbulos rojos para romper. La hemólisis,
que lo más frecuente es que se dé por incompatibilidad de RH o AGO, yo tengo alguna razón, por ejemplo, que hay incompatibilidad de esos glóbulos rojos y que reaccionan, que me rompen los glóbulos rojos, ¿sí? La prematurez, porque todas las enzimas que dije antes, todos los sistemas, en el prematuro funcionan aún más inmaduros, ¿sí? Entonces, la vida media es más corta, después tenés la actividad de la UDP, glucoroniltransferasa, que es aún menor, ¿sí? Todo en el hígado, en el prematuro, es mucho más inmaduro. Después, si hay algún defecto congénito de la membrana, como es el de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es un déficit que hace que la membrana del glóbulo rojo sea más frágil, entonces cuando pasa por los capilares se rompen, hace lo mismo que la hemólisis. Yo tengo glóbulos rojos que se rompen y por lo tanto esos glóbulos rojos los va a ir a comer como un Pac-Man los macrófagos y me van a generar más bilirrubina, ¿sí? ¿Se entiende todas estas causas? Quiero que no las estudien tanto memoria. ¿Para equimosis, hematomas? Sí, la equimosis y hematomas es lo mismo, porque vos tenés glóbulos rojos que se fueron a algún tejido porque hubo un sangrado, ¿sí? Que se extravasaron y esos glóbulos rojos están ahí, cumplen su vida media, se rompen y después van a ir, el sistema reticular endotelial, los macrófagos van a ir a reabsorberlos, ¿sí? Los hematomas no quedan para siempre, se reabsorben porque van los macrófagos a comerse los glóbulos rojos que están ahí extravasados, ¿sí? Profe, y pregunta, en un recién nacido, ¿no? Que se le hace un encefalohematoma, ¿es? ¿O sí. ¿Cómo se llama? ¿Por sí, el nacimiento? El de la siempre cabeza se podría, sí, siempre se podría esperar que haga una hiperbilirubinemia, no me sale. No siempre, depende del tamaño, depende si tiene otros factores, pero es un factor que lo predispone. Tiene un puntito más para hacer una ictericia. Bien. ¿Sí? Bueno, y después, ¿qué cosas disminuyen la eliminación de la bilirrubina? Si yo tengo la del pecho el adecuado, ¿por qué? Porque tiene, es lo que dije, toma menos motilidad del intestino, la bilirrubina está más tiempo estancada en el intestino, eso hace que se reabsorba más, ¿sí? El síndrome del Gilbert es una deficiencia parcial de la UDP glucoroniltransferasa. Si esta glucoroniltransferasa no puede conjugar la bilirrubina indirecta con el ácido glucurónico, yo no la puedo excretar en la bilis, entonces voy a tener más circulante, ¿sí? Este síndrome en general son asintomáticos, se detecta a veces por un hallazgo incidental en el laboratorio, se llegan a la vida adulta, viven normal, y a veces ante situaciones de estrés, por ejemplo, el ayuno prolongado, ejercicio intenso o cualquier situación de estrés, puede ser que no puedan depurar bien la bilirrubina y tengan una hiperbilirrubinemia, ¿sí? Pero en general son asintomáticos. Y el síndrome de Crigler-Najjar es un síndrome muy grave, que es autosómico recesivo, genético, que tiene dos variantes, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es homocigota, no tiene nada de función de la UDP glucoroniltransferasa, y la tipo 2 tiene muy poquito actividad de la UDP glucoroniltransferasa porque son heterocigotas, son niños que en las primeras 24 horas de vida están amarillos y les sacan un laboratorio y tienen un laboratorio con una hiperbilirrubinemia indirecta porque no pueden conjugar la bilirrubina, porque no tienen la UDP glucoroniltransferasa, y no tienen hemólisis, no es que tienen una causa de incompatibilidad, no están rompiendo glóbulos rojos, es que no pueden conjugar la bilirrubina, ¿sí? Y eso es un cuadro muy grave, no llegan a la infancia los niños, en la tipo 2 puede llegar a la vida adulta, el tratamiento no hay un tratamiento, no le puedo dar la enzima, no existe eso, sino que lo que se hace es luminoterapia, que es la forma de eliminar más fácilmente la bilirrubina, y se le da un quelante de la bilirrubina para que cuando esa bilirrubina lo poco que llega al intestino, no se vuelva a reabsorber, ¿sí? Que se elimine, se le da un quelante. ¿Transfundirlo no sería una posibilidad? No, transfundirlo no, lo que tienes que hacer es exsanguinotransfusiones, también se puede hacer las exsanguinotransfusiones. Transfundirlo no, porque yo le estoy pasando más glóbulos rojos, no lo puedo transfundir. Y nunca le voy a reemplazar la enzima que no tiene, ¿sí? Lo que se puede hacer es una exsanguinotransfusión, pero eso es altamente, mucho más complicado que una luminoterapia y un quelante, porque lo que tenés que hacer es poner 2 vías al paciente, sacarle sangre, la misma Bolivia se la vuelves a meter, controles de presión, es muy engorrosa la exsanguinotransfusión. Y además tiene muchas consecuencias hidroelectrolíticas en la bulimia. Piensen que le saco 20 mililitros, le pongo 20 mililitros, le saco 20 mililitros, le pongo, y no, lo que yo le pongo no es de él. Pero eso va para... Ay, no escuché, se cortó. ¿Cómo? Para el síndrome del último
Ese va para la... o sea, no hay que... Luminoterapia no sirve. ¿Para el de Krieger-Najar? Sí. Sí, sirve la luminoterapia. O sea, a veces se exponen los chicos a luminoterapia cada 12 horas para poder depurar la bilirrubina. Es el tratamiento de luminoterapia y que el antes. Si no se logra con luminoterapia, bueno, se va a la hexaquinotransfusión, pero la hexaquinotransfusión es muchísimo más compleja que una luminoterapia. La luminoterapia es poner un bebé en una lámpara, chicos, es así, es fácil. Una lámpara con rayo UV, nada más. Pero son igual pacientes gravísimos que no llegan a la infancia, se mueren ahí, se mueren en los primeros meses de vida. Si es un tipo 1, si es un tipo 2, puede llegar hasta la adultez, pero no viven para toda la vida. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien. Bueno, después tenemos la prematurez, por todo lo que dije. Si yo tengo alguna situación que me aumenta el circuito enteropático, por ejemplo, una obstrucción del intestino, si no tengo motilidad del intestino, entonces todo lo que lo mando a la luz se estanca ahí, no se mueve, eso me va a aumentar la reabsorción, ¿sí? Y una fibrosis quística, que no me voy a meter en eso, pero también es otra enfermedad genética autosómica recesiva, que lo que produce es que tengas disminución de la motilidad del intestino entre el millón de espectro clínico que tiene, también va a aumentar el circuito enteropático y me va a aumentar la bilirrubina que vuelve, ¿sí? El hipotiroidismo, porque lo mismo, porque el hipotiroidismo produce disminución de la motilidad del intestino. Si vieron que los hipotiroides son constipados, es lo mismo, porque disminuye la motilidad del intestino. Bueno. Y eso es lo que le decía. Yo una vez que tengo ictericia, voy a sacar un laboratorio para ver si tengo la traducción del síndrome clínico, que era, en la traducción en el concepto bioclínico, era la hiperbilirrubinemia. Y una vez que tengo hiperbilirrubinemia, a mí me van a decir bilirrubina total un valor, y después me van a decir las dos fracciones, la indirecta y la directa. La indirecta es la ictericia fisiológica, que se da por todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? Porque tenía menor vida media de los glóbulos rojos y mayor depuración, porque menor captación del hígado, porque menor actividad de la UDP glucuronidrotransferasa y porque mayor actividad de la beta-glucuronidasa en el intestino que aumenta el circuito enteropático. Esas son las 4 causas importantes por las que se produce la ictericia fisiológica. Después tenemos la ictericia por leche materna, que está mal puesto, es la ictericia por leche materna inadecuada, ineficaz, ¿sí? O deficiente, como quieran decirle. Es cuando no hay una buena alimentación con la leche materna y nunca, jamás la respuesta en NSD va a ser suspender la lactancia materna, jamás de los jamases, ¿sí? Sino que va a ser darle leche más frecuentemente, que se prendidas al pecho más frecuentes para estimular la motilidad del intestino y disminuir el circuito enteropático, ¿sí? Y después las ictericias no fisiológicas, que fueron todas las que fuimos diciendo antes, la hemólisis, la deficiencia de la glucosa sinfato deshidrogenasa, cuando tienen policitemia, ¿sí? La de Gilbert, esas son no fisiológicas, son causas no normales, ¿sí? Y cuando tenemos a predominio directo, eso siempre es consecuencia de una enfermedad del hígado. Yo lo que no puedo hacer es conjugar la bilirrubina. Tengo un hígado enfermo, no puedo conjugar la bilirrubina, ¿sí? O no la puedo reabsorber porque el hígado funciona mal. Y ahí lo que va a predominar es la bilirrubina directa, que son valores altos, superiores a 2 miligramos por decilitro. En general no funciona, en los canalículos biliares no funciona, no la puedo eliminar, ¿sí? Entonces lo que predomina es la bilirrubina directa. Hay algo en el hígado y en el sistema canalicular que no me permite drenar la bilirrubina, ¿sí? Perdón, ¿esa es la que llaman a veces bilirrubina posthepática? Sí, pero no se llama así. A esto lo que llamamos es colestasis. La ictericia predominio directo te va a dar una colestasis. Bien. La colestasis se define como una bilirrubina directa mayor a 2 miligramos por decilitro. Profe, perdón, le quise hacer la pregunta antes y no pude. Cuando uno habla de la ictericia por leche materna, ¿nunca podría pasar cuando uno le da leche de vaca? O digamos, que le da poca leche, porque también, no sé, el bebé duerme mucho y le da poca cantidad. No, supóngase que la mamá no tiene... Sí, pero no se llama ictericia por leche materna. Sí, no, en ese caso no, pero si está alimentado a leche de vaca, ¿podría pasar ictericia también si está mal alimentado? A ver, vamos a poco. Es un recién nacido, esto se da en la primera semana de vida. Jamás un recién nacido tiene que ser alimentado por leche de vaca fluida en la primera semana de vida, jamás de los jamases.
Es una atrocidad, ¿sí? No Está se bien, puede pero dar, por ejemplo, le puede dar sí, leche sí, de fórmula, y por la leche de fórmula no produce mayor incidencia de ictericia. bien, pero eso le iba a preguntar, pues si estuviera en una institución, ¿no? Recién nacido en una institución, la mamá no tiene leche, o se niega a darle la teta, Está bien. y le da leche de fórmula. Esa leche no produce ictericia. No aumenta, o sea, la ictericia fisiológica tiene muchas causas por las que estuvimos repasando que se puede dar, pero la leche de fórmula no aumenta la incidencia de ictericia, no porque reciba leche de fórmula va a tener más riesgo de ictericia, ¿sí? Por Pero eso estaríamos en el mismo nivel, Sí. que si la mamá no lo amamanta bien, si el bebé no toma mucha leche de fórmula. La causa sería si el bebé tiene periodos prolongados de ayuno, disminuye la motilidad del intestino, entonces se absorbe más, y entonces esa sería la causa. Sería por, bueno, a ver, acá tiene el nombre bien, dice alimentación a pecho inadecuada. Esa no tiene nombre específico, pero sería por el ayuno, ¿sí? Bien, gracias, perdón, que la corté. O en un desnutrido que también puede pasar eso, pero sería esa, la causa subyacente sería esa. Pero no es que con la leche, con la fórmula infantil, nunca o sea, la fórmula infantil es leche de vaca, pero si yo hablo de leche de vaca, es leche de vaca entera fluida, la que se imaginan, ¿sí? Si hablo de fórmula infantil, es la leche de vaca, pero modificada. Esa leche, la fórmula infantil, tiene una osmolaridad, que si bien es un poquito más aumentada la leche materna, es muy parecida, ¿sí? Nada que ver con la leche de vaca fluida. La gran diferencia es la leche de vaca fluida. O con la leche de los 12 meses, digamos. Por eso hay leches, vieron que viene fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3, por eso es diferente, porque la leche materna va cambiando su composición a medida que el niño crece. Bueno, y la ictericia fisiológica, que es, sí. No, entonces eso de policitemia, hemólisis, eran ictericia no fisiológicas. Claro, son causas de ictericia no fisiológicas, son factores, como dice acá, que aumentan la producción, me predisponen a una ictericia, pero si yo tengo una hemólisis por una incompatibilidad de RH y tengo una causa de ictericia no fisiológica, ¿sí? Sí, está bien. Tenía esa pregunta, era una pavada. No, está bien, me pregunten todo, chicos, ¿eh? Yo lo que pueda les contesto. Bueno, la ictericia fisiológica, esta es la que estuvimos recalcando, el 70% de los recién nacidos de término, el 100% de los prematuros, que se daba por los 4 ítems que ya repetí 1000 veces a lo largo de la clase, es la que aparece después de las 24 horas, porque si aparece antes de las 24 horas de vida, es una ictericia patológica y no hay forma que me digan que antes de las 24 horas puede aparecer una ictericia normal, no es fisiológica, no es lo esperable y a ese recién nacido hay que sacarle un laboratorio y seguramente haya que hacer tratamiento, ¿sí? Después vamos a ver qué es la que entra dentro del límite fisiológico de los nomogramas, o la próxima diapositiva es el nomograma de Butari que les voy a contar. Tiene que tener una velocidad de incremento no mayor a 5 miligramos de cilitro por día, ¿sí? Y no tiene que persistir más allá de la semana en el recién nacido de término, ni más de 2 semanas en el prematuro. Esas es las características de la ictericia fisiológica, que es la frecuente, la que vemos en el recién nacido. Este nomograma de Butani no es para que lo sepan, lo único que quiero que entiendan es que lo usamos para los recién nacidos de término, tiene que ser más de 36 semanas, más de 2,5 kilos, que a medida que van pasando las horas postnatales, y yo le voy a sacar un laboratorio porque para saber qué riesgo tiene ese paciente, si se puede ir a la casa, si no se puede ir a la casa, si tengo que repetir el laboratorio, si tengo que hacer tratamiento, le saco el laboratorio, dependiendo de si tiene factores de riesgo, o no, y según la bilirrubina total que tenga, me va a dar si tiene un riesgo muy alto, intermedio o bajo de tener valores para tratar. Entonces, por ejemplo, después van a ver que en el PRONAP tienen un algoritmo, que eso no hace falta que lo sepan, y tampoco este nomograma hace falta que lo sepan, pero por ejemplo, si tiene el riesgo alto, hay que sacarle sangre a 4 o 6 horas, y si le da otro valor alto, hay que entrar en luminoterapia. Si tiene un riesgo moderado, hay que observarlo y sacarle sangre en un par de horas, ¿sí? Va variando según dónde esté en la curva. ¿Se entiende? Sí. Bien, pero no es para que lo sepan, ¿sí? Solo que la ictericia fisiológica está dentro del límite fisiológico de este nomograma, ¿sí? Bueno, después tenemos la hiperbilirrubemia, lo que estuvimos hablando, ¿sí? La prevención de la hiperbilirrubemia significativa y su potencial riesgo de encefalopatía se basa fundamentalmente en 3 pilares: vigilancia, saber qué pacientes tienen factores de riesgo; el seguimiento, cuando yo detecto que un paciente tiene ictericia, no lo voy
a dejar que se vaya a su casa y que no vuelva más. Si yo veo que está muy histérico, lo voy a citar, le voy a sacar un laboratorio, depende cómo me dé el laboratorio, si le vuelvo a repetir el laboratorio, para ver esta velocidad de ascenso, que no sea más de 5 miligramos por decilitro día, ¿sí? El tratamiento adecuado y oportuno, porque como le decía, una vez que tengo la encefalopatía es irreversible, no hay nada que pueda hacer, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace mucho hincapié el PRONAP. Y ya está, nada más. Profe, y en ese grafiquito digamos que la ictericia como que empezaba por la cabeza, bajaba por el tronco, después las extremidades. Sí. O sea, uno puede darle un parámetro cuando uno ve que no es un límite que no estamos muy al límite, ¿no? Como que recién comienza. Le puede decir a la mamá que vaya viendo, o siempre se hace el control por sangre de bilirrubina. No, depende, si pasa antes de los 7 días de vida y no dentro de las 24 horas, si es dentro de las 24 horas le tengo que ir a sacar sangre, porque algo está pasando, está hemolizando, tiene un déficit congénito, tiene una policitemia, algo está pasando porque antes de las 24 horas siempre va a ser patológica. Si aparece después de las 24 horas, si yo lo controlo, el bebé no viene aumentando bien de peso, o sea que tiene factores para hacer una hiperbilirubinemia, y yo ya lo veo muy amarillo, que quiere decir que pasa a raíz de muslos, eso no hace falta que lo sepan, eso es un dato clínico. En general ahí sacamos sangre. Y si es un bebé que yo lo vi un poco amarillo en un control, no aumenta bien de peso, y le pedí un laboratorio y me dio ahí en el borde de entrar en lumino, que es 180, por ejemplo, miligramos por decilitro, tengo que volver a recitarlo por ahí al otro día y volver a sacar sangre, ¿sí? Depende cómo le haya dado el valor inicial. Pero a veces es muy, muy importante, muy revisarlo completo, desde pies a cabeza, desnudo, para ver cuán amarillo está, si tenía algún factor de riesgo, qué grupo es la mamá, si hay incompatibilidad RH porque tengo más riesgo, ¿sí? Eso es manejo ya no es lo que nosotros no es lo que pretendemos que sepan, ¿sí? Pero se maneja en base a eso, en base a lo que ves clínicamente y si cumple o no factores de riesgo. Si fue prematuro, ya sé que tiene muchísimo más riesgo de hacer ictericia, entonces seguramente si yo lo veo muy amarillo, le tengo que sacar laboratorio. Y en general se toma hasta raíz de muslos, como lo normal. Bien. En el práctico teníamos el segundo caso, que decía, a mí me confundió, porque decía 15 miligramos por ciento. ¿Eso no sería del total? Lo mismo que decilitro. Me cambié la sigla y decilitro. Pero era 15, y les aclara, si es 15 el total, y eso depende si está alimentado vieron que dice 12,9 si es alimentado con fórmula y hasta 15 si es alimentado por pecho. Sí. Eso lo tienen también en la bibliografía. Del PRONAP de ictericia, hagan hincapié más en la primera parte. En toda la parte después de tratamiento, de vigilancia, no hace falta eso, ¿sí? No les vamos a preguntar cuándo hay que tratarlo, cómo le dan el hormonograma de Butani, eso no hace falta que ustedes lo sepan. Sí tienen que saber el metabolismo de la bilirrubina, qué es la ictericia, en qué se traduce, qué es la ictericia fisiológica, por qué un recién nacido, cuál es la prevalencia, que es el 70%, y cuáles son los factores que predisponen al recién nacido a que la desarrolle. Eso es lo que vamos a preguntar seguro en los finales, y en los parciales depende, para ellos en los parciales un poco más finito, pero en grandes rasgos es eso. ¿Alguna pregunta que tengan? Profesor, ¿puedo irme para lo de la glucosa? Sí, todas las preguntas ahora. ¿Qué pasa con el nacimiento de una mamá que es insulino dependiente? ¿Tiene algo que ver? ¿Le afecta en algo? Sí, todos los bebés, bueno, si mantuvo niveles perfectos de glucemia, con hemoglobina glicosilada, con todo perfecto, debería tener un embarazo normal. Si fue una mamá diabética, esa mamá que diabética en algún momento no se controló, en general esos bebés tienen un hiperinsulinismo fetal, porque como la mamá tiene una glucemia muy alta, el bebé sí desarrolla insulina en intraútero y tiene aumentada los niveles de insulina. ¿Por qué? Porque le está llegando mucho azúcar, la hormona que va a ir a guardar el azúcar en los tejidos es la insulina, en general son bebés macrosómicos, son más grandes, porque la insulina es una hormona anabólica que va a estimular la formación de grasa, de glucógenos, y entonces esos bebés van a ver que tienen problemas en el miocardio porque tienen más grasa depositada en el miocardio, entonces tienen una miocardiopatía,
porque tuvieron mucha más insulina y tienen mucho más riesgo de tener una hipoglucemia neonatal porque yo les corto el chorro de glucemia, que estaban acostumbrados a una glucemia muy alta, se quedan con la insulina alta sin tener un aporte de glucosa, entonces tienen mucho más riesgo. Esos bebés, los bebés de madre diabética, se saca sangre siempre a las 4 horas de vida. Porque por el riesgo de la hipoglucemia. Por el riesgo de hipoglucemia, sí. Ustedes no tienen que saber a qué bebés hay que sacarle sangre a las 4 horas de vida. No se la saco a las 2 horas por lo que dijimos, porque es el nivel más bajo y seguro que va a ser patológico. Espero las 4 horas y como tiene mucho riesgo, le saco sangre y veo. Si me da muy bajo, a veces depende del valor y depende si el paciente tiene síntomas o no, se lo da una toma de leche materna o leche de fórmula, y si es muy grave o el bebé está convulsivando, tiene síntomas de hipoglucemia severos, ahí se le pone una vía con un glucosado para aportarle enseguida glucosa, ¿sí? Bien, tampoco gracias. Tienen que saberlo, pero yo se los explico. Un compañero en el chat había puesto que no entendía bien lo de la ictericia por leche materna. Es que ese tema no me quiero meter tanto porque lo vamos a ver bien cuando veamos el núcleo de lactancia materna. Por eso no me quiero meter tanto. Es una ictericia que es como les dije, no es por leche materna la palabra en sí, es por pecho inadecuado o lactancia materna deficiente y se da justamente por esto que yo les dije, es porque no, después lo vamos a ver que hay factores de la lactancia materna que predisponen y que cuando el bebé no se alimenta adecuadamente, por esto que estuvimos hablando, de que tiene menor tránsito del intestino, entonces favorece la absorción por el circuito enterohepático, la tiene más. Pero no es la ictericia fisiológica, esa no aparece después de las 24 horas de vida, en general aparece en la segunda o tercera semana de vida, ¿sí? En un lactante que no viene aumentando bien de peso, que viene aumentando escasamente de peso y que lo seguimos viendo amarillo sin que después de la primera semana, como pasaría en la ictericia fisiológica, mejore. Es eso. Sí, pero jamás la respuesta es suspender la lactancia materna, sino darle mamadas más frecuentes, ¿sí? ¿Qué más? Tengo una duda, profe. Sí. Acá leí que el sexo masculino es un factor más para que es más frecuente el sexo masculino. Sí, ¿Es verdad? Eso creo que es por las hormonas, ¿sí? Porque los andrógenos te predisponen más, pero lo tendría que buscar bien porque es el sexo masculino. Hace mucho lo había leído y ahora no me acuerdo exactamente. Después lo busco y te lo contesto la semana que viene, ¿crees? Y así no se queda con la duda. Pues. No, también dice que el sexo masculino... No me puedo quedar con ninguna duda, así que lo voy a... En los prematuros dice que tiene más sobrevida en el sexo femenino. También decían antes. Mira, bueno, eso no lo sabía, pero lo de la hiperbilirrubinemia y el sexo masculino lo voy a buscar. Yo creo que está relacionado con los andrógenos, pero lo voy a buscar. Profe, en la bibliografía también dice que la ictericia por leche materna es considerada como una prolongación de la ictericia fisiológica, cuando dura más. Es lo que les dije. La ictericia por leche materna, en general, por leche materna deficiente o inadecuada, es la que se da en la ictericia fisiológica que no resolvió a los 7 días. Yo no voy a sospechar que tengo una ictericia por leche materna en la primera semana. La voy a esperar en la segunda, tercera semana en un bebé que se alimentó más o menos, que no viene con buena ganancia de peso, que sigue amarillo y que no mejoró después de la primera semana. Por eso, porque es como que se continúa y entonces yo ahí veo, mirá, este bebé no está alimentado bien con el pecho, está pasando esto, de que se está reabsorbiendo más bilirrubina, vamos a darle más mamadas frecuentes, que aumente bien de peso, y se da generalmente en la segunda, tercera semana de vida, no se da en la primera. No es la fisiológica, no es igual que la fisiológica. Claro, yo lo que entiendo es que en la bibliografía es como que diferencia la que es por leche materna en aquel bebé que es sano y que no ha descendido de peso y que se alimenta bien de la leche materna por todos los componentes que menciona que tiene la leche que aumenta la bilirrubina indirecta. Sí. Y la otra es la que es inadecuada, por falta, digamos, de frecuencia en la lactancia.
Es como que hay esa diferenciación. Sí, porque la ictericia, Y ahí me porque la confunde. ictericia fisiológica es la que se da después de las 24 horas de vida hasta los 7 días de vida, con ese ascenso no mayor a 5 miligramos decilitro en 24 horas, y es la que se da porque lo que estuvimos hablando, el glóbulo rojo tiene 90 días, porque los hepatocitos captan menos, porque la UDP, todo lo que les dije, por esas causas se da la ictericia fisiológica. Se da en los lactantes a pecho materno, a lactancia artificial. En el 70% de los recién nacidos de término se da por esas características de inmadurez, se da la ictericia fisiológica, independientemente de cómo esté alimentado, ¿sí? Ahora, si está alimentado a pecho materno y ese aumento de peso no fue eficiente, entonces yo sospecho que hay algún déficit en la alimentación, en la técnica con el pecho, y persiste la ictericia después de la semana, sospecho que puede llegar a ser una ictericia por lactancia materna inadecuada, por pecho deficiente, lo que sea. Bárbaro, gracias. Igual, lo de la lactancia lo vamos a ver bien en el seminario de lactancia, por eso no es la que está en una diapositiva, la que tiene que quedarle el concepto es la ictericia fisiológica, que hice hincapié 500 millones de veces. ¿Sí? Bárbaro, gracias. De nada, Janina. Sí. ¿Puedo hacer una Estefanía. pregunta de trabajo práctico? Caso 1. Sí. Que era el recién nacido. La primera pregunta preguntaba cómo considera el descenso de peso. Sí. No sé si se escucha. Se escucha bien. ¿Cómo considera el descenso fisiológico? No sé a qué se refiere. Está acoplando con otro micrófono. ¿Janina? Normal. A ver, alguien que me lea cómo es la pregunta, que yo no tengo acá el trabajo práctico. La leo. Dice, ¿cómo considera al descenso de peso que presenta Simón desde su nacimiento? Bueno, hay que sacar el cuánto bajó de peso, cuál es el porcentaje. Dijimos, hasta el 10% si es de término es normal, y hasta el 15% si es pretérmino es normal. Si la diferencia es mayor de lo que perdió, no, es anormal. Y si está dentro del 10% es normal. Ah, está bien. Perfecto. Ese es el cálculo que tienen que hacer. ¿Cuánto pesaba al nacer, que es el 100%? ¿Cuánto pesa en ese momento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Y cuánto bajó de peso? En porcentaje. Okay. Si es dentro del 5.5, bueno, si yo no sé, no lo sé porque no tengo el caso clínico acá abierto, entonces, y ahora solo doy seminario, entonces no estoy en los trabajos prácticos, no sé el número exacto para decirles. Está dentro del 10% y es un determinado. Simón pesó 3 kilos 600 y después 3 kilos 400. Bien, entonces bajó 200 gramos. Hay que ver cuánto es el porcentaje de 200 gramos, que sí va a ser cerca del 5%, porque el 10% es 300 gramos, así que va a ser eso, y va a ser normal, ¿sí? Sí, bueno, gracias. De nada. ¿Algo más? Me mata la pregunta. Esta comisión me mata preguntas. Ahora me voy a poner a estudiar después lo de sexo masculino. La hacemos trabajar, profe. La hacemos trabajar. Sí, a mí me encanta igual. Aparte del metabolismo y la bilirrubina es algo que es lo que más, de todos de los 3 temas que vimos hoy, lo que más me gusta, lo que más sé, todo. Porque yo también hago hígado, entonces me encanta, pero bueno, igual siempre cosas se escapan, obvio. Bueno. ¿Algo más? Pero cuando me preguntan, ¿el metabolismo de la bilirrubina hay que saberlo? Sí, es pregunta de final, o sea, hay que saberlo. ¿Con las enzimas? Sí, con las enzimas. Porque si no me dicen que hay menos actividad de la UDP glucuronidrogenasa y no saben para qué sirve, es lo mismo que nada. ¿Sí? Bueno. La semana que viene el seminario es grabado, porque tenemos en la semana una mesa de examen final extraordinaria, ¿sí? Entonces, va a ser grabado, no va a ser sincrónico con comisiones. No sé quién lo va a grabar, si Cintia o Mariano o Susana, alguna de ellas lo va a grabar y lo va a subir para que lo tengan, ¿sí? Bueno. No vamos a poder preguntar. No van a poder preguntar, no pasa nada. Se las guardan y se anotan para la próxima. Esto para la próxima, lo del sexo masculino. Bueno, chicos,
Nos vemos. Gracias, profe. Vaya a la Profe, muy buena clase. Porque así me dice Ana, ustedes la tienen a Ana, ¿no? ¿Algunos la tienen a Ana Sol Sanasi? Ese Sí. me buchonea si estudiaron. Sí. O si entendieron o no, me buchonea. Nosotros No, un con beso. Manu, ¿no? Beso. Ah, con Manu. Bueno, Manu es mi amigo, peor aún. Háblenle bien, díganle cómo son mis clases. Chao, profe. Gracias, profe. Un beso. Chao, profe. Gracias, muy buena clase. Gracias, chicos. Chau, chau.